Bien, vamos a estar explicando la tabla de distribución de frecuencia. En la misma, nosotros podemos apreciar la clase. En la primera columna tenemos el número de clases, es decir, la cantidad de clases que tenemos. La clase son cada uno o cada uno de una de los intervalos que aparecen. Por ejemplo, entre 50 y 60 es una clase. Entre 60 y 70 es otra clase. En total tenemos 5 clases. Bien, esto se representa con NC, número de clase. ¿Cuántas son? 5. Tenemos 5 clases. AC es la amplitud de clase, que es de cuánto en cuánto va el intervalo. Es decir, de 50 a 60 se contaron 10. De 60 a 70 se contaron 10. Es decir, que va de 10 en 10. Esa es la amplitud de clase. N es la cantidad o el total de datos encontrados o de muestra seleccionada. Bien, 25, que es el total. Perfecto, ese es N. Bien, tenemos la clase que ya le explicamos, que son cada uno de los intervalos que me muestran. La FI es la frecuencia simple. ¿Y qué es la frecuencia simple? Son cada uno de los datos o de los elementos encontrados entre la clase. Es decir, entre 50 y 60 se encontraron 3 elementos o 3 edades, en fin, lo que se esté trabajando. Entre 60 y 70 se encontraron 5 elementos y así sucesivamente. Entre 70 y 80 se encontraron 9. Entre 80 y 90, 5. Y entre 90 y 100 se encontraron 3. En total hace 25. ¿De acuerdo? Ahora bien, continúa la frecuencia acumulada. Esta frecuencia se obtiene sumando cada uno de las frecuencias simples. Es decir, la vamos a acumular. ¿De qué manera? Primero colocamos el primer elemento de la frecuencia simple. El primero lo colocamos, que es el 3. Bien, colocamos el 3. Ahora, el 3 le sumamos el 5. 3 más 5 son 8. Bien, 3 más 5, 8. Luego el 8 lo sumamos con el 9, que nos da 17. 8 más 9 son 17. Bien, 17 más 5 son 22. Y 22 más 3 son 25. Un total de 25, que es el número de clase, ¿de acuerdo? El número de muestra, el total o la población. Bien, seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Bien, la frecuencia acumulada, ¿la entendimos? Sumamos cada uno de los elementos de la frecuencia simple, acumulándolo. Colocamos primero el 3, que es la primera. 3, 3 más 5, 8. 8 más 9, 17. 17 más 5, 22. Y 22 más 3, y 22 más 3 son 25. Así obtenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia simple la obtenemos dividiendo cada uno de la frecuencia simple entre el total. Es decir, la frecuencia 3 entre 25. 3 entre 25. Y esto lo multiplicamos por 100 para que me dé de manera porcentual. ¿De acuerdo? Vamos a proceder. Vamos a dividir 3 entre 25. A ver cuánto nos da. 3 entre 25. Entre 25 nos da 0.12. Bien, eso es en decimal. 0.12. Y ese 0.12 lo multiplicamos por 100, que nos da un total de 12%. Si decimos
Si decimos 0.12 en la calculadora por 100, nos da 12%. Lo colocamos aquí, el 12%. Nos dio 12%. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de la frecuencia simple. 5 entre 25 nos da 0.20, 0.2 por 100 nos da 20%. Vamos a hacerlo para confirmar. Bien, 5 entre 25 es igual a 0.2 por 100, nos da un 20%. Nos da 0.2 por 100, nos da ¿cuánto? Un 20%. ¿De acuerdo? Seguimos. 9 entre 25 es igual a 0.36. 0. Por 100 nos da 36%. ¿De acuerdo? 9 entre 25 nos da 0.36 y esto lo multiplicamos por 100 para llevarlo a manera porcentual, nos da 36%. Bueno, aquí tenemos ya el 5. 5 entre 25 nos da un 0.02 y esto por 100 nos da un 20%. 3 entre 25 nos dio 12, que nos dio 0.12 y esto por 100 es igual a un 12%. Bien, ahí vemos cómo tuvimos la frecuencia relativa, dividiendo cada uno de la frecuencia simple entre el total, que es 25. Luego lo multiplicamos por 100 para obtenerlo de manera entera o de manera porcentual. Así tuvimos la FR, la frecuencia relativa. Más adelante sigue lo que es la frecuencia relativa acumulada, que es como la frecuencia acumulada. Simplemente vamos a acumular la frecuencia relativa. Es decir, primero colocamos el 12, ¿verdad? Y le sumamos 20. 12 más 20 son 32. Bien, y 32 más 36 son 68. 32 más 36 son 68. ¿De acuerdo? Y 68 más 20 son ¿cuánto? Son 88, ¿verdad? 68, 80 más 20 son 88, más 12 son 100. Aquí completa un 100%. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la frecuencia relativa acumulada. Lo que vamos a hacer es que vamos a acumular la frecuencia relativa, que la obtuvimos dividiendo cada uno de las frecuencias simples multiplicado por 100. Ahora nos vamos aquí, la FR la vamos a acumular. Es decir, colocamos el primero que es 12. 12 más 20 son 32. 32 más 36 son 68. 68 más 20 son 88. Y 88 más 12 son 100. Ahí completamos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Y por último tenemos lo que es el punto medio. Algunos le ponen PM, otros le ponen X, pero al final es el punto medio. ¿El punto medio qué es? El punto medio es lo que se encuentra en el centro de la clase. ¿Cómo lo tenemos? Fácil. Bueno, lo tenemos sumando el límite inferior más el límite superior, y esto que me dé lo dividimos entre el total de ellos, que es 2. Vamos a ver. Veamos. 60 más 50. Vamos a hacer aquí. Decimos 50 más 60, ¿verdad? Se ve. Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son 2. Son 2. 60 más 2, 50 más 60 son 100. ¿Cuánto? 110. Entre 2 me da ¿cuánto? 55.
Bien. Salud. 55, es decir, que el punto medio es lo que está en el centro del 50 y el 60. ¿Me dio cuánto? 55. Y de manera ya deductiva, entre 60 y 70, si lo sumamos, 60 más 70, nos va a dar 130. Entre 2, nos va a dar 65. 6, 5. Aquí nos da 75. Aquí 85. Si lo usamos, de aquí nos da 95. Bien. ¿Cómo tenemos el punto medio? Sumando límite inferior más límite superior y esto dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos elementos. Solo son 2. 50 más 60 son 110. Entre 2 me da 55. Bien, y así llenamos una tabla de distribución de frecuencia. ¿De acuerdo? Número de clase, la clase, frecuencia simple, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y el punto medio. Bien, y así concluimos con esta clase. Espero que te haya gustado. Si te gustó, pues dale un like, suscríbete y compártelo para que estos conocimientos puedan llegar más allá de donde tienen que llegar. Muchas gracias.